Marimba, bomba y pasillo. ¿Qué sucedió con la música ecuatoriana después de la independencia? Tal como te lo había dicho, continuamos con la segunda parte de esta serie de videos. Porque la música es el alma de la identidad de los pueblos, y por eso es importante conocerla. Vamos allá. En el video anterior, que si no lo has visto se encuentra inmediatamente anterior a este en el perfil, nos encontrábamos en los albores de la independencia, pero no quiero abandonar la época virreinal sin hablarte del nacimiento de los ritmos afro. Y es que si bien estos son de evidente origen africano, durante la época virreinal tendieron a mezclarse con otros elementos de la música indígena e hispana. Particularmente, la bomba del Valle del Chota tiene equivalentes en Puerto Rico y Yucatán, donde también llegaron con los grupos de esclavos negros durante la época de dominación española. Se caracteriza, además de su ritmo, por ser tocada por un grupo de 14 músicos denominados Banda Mocha, que generalmente reproducen canciones populares que no tienen un autor original identificado. Sin embargo, en la actualidad sí existen compositores de este ritmo, aunque no sea su línea principal de producción. En cuanto a la marimba esmeraldeña, el más importante compositor y representante a lo largo del siglo XX fue el llamado Papá Roncón. Durante el siglo XIX la música ecuatoriana comenzó a diversificarse, fruto de la apertura al mundo que vivieron las naciones latinoamericanas después de la independencia. La tendencia de los gobiernos a traer profesionales europeos generó una amplia difusión y práctica de música clásica y de cámara. Asimismo, los compositores de esta época se interesaron en la música folclórica y popular, incorporando tímidamente elementos indígenas y afro en sus obras. Uno de los principales exponentes de esta época fue el francés Antonio Neumann, considerado el padre de la música ecuatoriana de cámara y famoso por haber compuesto la música del himno nacional y ser el director del primer Conservatorio Nacional de Música de la época de García Moreno. Otros nombres importantes incluyen el del quiteño Pedro Pablo Traversari Salazar, el pianista quiteño Sixto María Durán Cárdenas, el cotacacheño segundo Luis Moreno, Luis Humberto Salgado, nacido en Cayambe, el salcedeño segundo Bautista, y el cuencano Rafael Carpio Abad, autor de la famosa Chola Cuencana. Sin embargo, sería un ritmo que había evolucionado a lo largo del siglo XIX, a partir del vals austriaco, el que dominaría la escena musical ecuatoriana durante casi 100 años, el pasillo. Este se convirtió en el género predominante de la música ecuatoriana desde finales de la década de 1870, con composiciones únicamente musicales llegadas desde la actual Colombia, donde era originalmente conocido como vals neogranadino. Las primeras composiciones ecuatorianas conocidas las harían Aparicio Córdoba y Carlos Amable Ortiz, aproximándose desde la música clásica. De hecho, se considera que Córdoba compuso el primer pasillo ecuatoriano en 1877, llamado Los Bandidos. Por su parte, Amable Ortiz compuso La Patria en el Ecuador en el año 1881. A lo largo de las siguientes décadas, el pasillo empezó a adquirir características propias por la influencia del sanjuanito y el yarabí. Parte de estas era el paso a un ritmo que incluía letra, llamado pasillo cantado. El ejemplo más antiguo de un pasillo cantado que se tiene constancia es Mis Lágrimas, también llamado a veces Los Ayes, de Francisco Ramos a finales del siglo XIX. Posteriormente, se comenzó a musicalizar poemas famosos, como los de la llamada Generación Decapitada. Finalmente, el pasillo cantado se volvió particularmente popular durante la primera mitad del siglo XX, lanzando carreras artísticas de gran éxito comercial como las de Carlota y Julio Jaramillo, considerados los reyes de este género. ¿Y qué pasó después de este boom del pasillo en la música ecuatoriana, es decir, desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad? Pues te lo cuento en el siguiente video. Y así, con esta segunda parte de esta serie de videos sobre la música, ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y obvio si quieres la tercera y última parte sobre la música más contemporánea. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.